buenas noches, mi gente querida. Acompáñenos en nuestro segundo capítulo. Bueno, estamos muy emocionados porque hoy día tenemos un tema muy especial. Me presento, mi nombre es Celeste Cordero. Yo soy Sofía Valdivia. Yo soy Fátima Santana. Y esto es ¡Qué Fuentes! ¡Bravo, gente! ¡Un aplauso, por favor! ¡Chicos! ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy día traemos un especialista. Tenemos muchas cositas por mostrarle. Hoy día es un programa, va a ser un poquito más largo de lo normal, pero está genial. Dime, Fátima, ¿cómo estás? Hola, Cele, hola, Sofi, hola, los chicos que nos están viendo. Bueno, yo estoy muy emocionada, un poquito nerviosa, pero feliz porque tenemos un tema que personalmente me encanta, lo amo. ¿Tú, Sofi, cómo estás? Yo también estoy muy feliz, igual de emocionada, un poco nerviosa igual, pero más que nada emocionada por mostrarle todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vamos a poner un poco intensas respecto a nuestros gustos y bueno, aunque no les presentamos todavía el tema del cual vamos a hablar, pero creo que se pueden dar una idea de qué por nuestra ambientación el día de hoy. Nuestro equipo lo ha hecho con mucho amor, mucho esfuerzo. En cabina, ¿cómo estarán? A ver, vamos a preguntarles a los chicos. Chicos, ¿cómo están? Nerviosos, pero con mucha emoción de este programa. ¡Dos! Bueno, saludamos a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en el trabajo, en casa, haciendo los deberes, las tareas o incluso en el transporte. Hoy traemos un programa distinto, lleno de letras, historias y creatividad, así que quédense aquí. Así es, porque nuestro tema de hoy es literatura. Vamos a hablar de libros, escritores y de cómo esta pasión también se vive en nuestra ciudad. Claro, porque además también tenemos un Vox Populi, vamos a hablar sobre nuestros libros favoritos de los estudiantes, un reportaje sobre el primer proyecto literario del periodista Daniel Milma y por primera vez un invitado especial en la cabina. ¡Oh, qué interesante! Así que chicos, pónganse cómodos, cómodas, porque este viaje literario apenas comienza. Ponle play, cabina. Hola, soy Jennifer, estudiante de la UC. Quiero contarte sobre una gran oportunidad que llega gracias a la Universidad Continental y a la Fundación Universidad Empresa de Madrid, el programa eStart Internacional UC. Este programa te permitirá participar en proyectos reales junto a empresas españolas desde donde estés. Además, tendrás acompañamiento constante con tutores académicos, los cuales te permitirán desarrollar habilidades clave para tu futuro profesional. Si estás buscando una experiencia distinta y con verdadero impacto, esta es tu oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a este segundo bloque. Como siempre, empezando con los titulares, arrancamos con lo mejor de la semana y empezamos contando qué fuentes en actualidad. Yo les tengo alguna noticia muy interesante. Este lunes 6 de octubre ocurrió un momento histórico para la música y la cultura pop latinoamericana. No sé si conocen al grupo o bueno, este programa chileno que es 31 minutos. A mí me encanta. Es un famoso, pues sí, es muy icónico. Famosa por sus marionetas y un humor bastante único. Ha debutado en el prestigioso escenario del Tiny Desk Concert de NPR Music en Estados Unidos con una presentación de algunos 21 minutos, contando con la presencia de los personajes de 31 minutos justamente. Está Tulio Triviño, Carlos Bodoque, Patana o el resto del grupo, ¿no? Interpretaron hits como Mi equilibrio espiritual, Bailan sin cesar y Objeción denegada, vamos a Bodoque, mezclando un poco de humor, nostalgia y una sátira inteligente que hasta incluyó unas bromas sobre migración y referencias a la política de Donald Trump. Este show se le celebró en el mes de la herencia hispana y desde su lanzamiento ha roto récords en YouTube. O sea, apenas se lanzó ayer o el domingo me parece y ya va logrando más de 2.5 millones de reproducciones. Sí, increíble, ¿no? Sí. Fue bastante meticulosa la producción porque, bueno, las marionetas viajaron con un equipo de 15 personas, incluyendo tanto a creadores, músicos, titiriteros, todos listos para llevar el espíritu latino y el humor sarcástico a uno de los escenarios más importantes del mundo. La recepción fue unánime, especialistas y fanáticos lo consideran uno de los mejores Tiny Desk de este año.
Así que, bueno, 31 minutos no solo reivindicó a la infancia de muchos latinoamericanos, niños latinoamericanos, sino que puso la música chilena y el talento de sus creativos en alto. ¿Tú qué fuentes en la sección internacional, Fátima? Bueno, chicas, yo en la sección internacional les cuento que el presidente argentino Javier Milei convirtió la presentación de su nuevo libro, La construcción del milagro, en un recital de rock masivo que reunió a más de 15.000 personas en el Movistar Arena de Buenos Aires. Con chaqueta de cuero y micrófono en mano, el presidente Milei buscó recuperar el fervor de su campaña electoral en medio de una crisis política que ha golpeado su imagen. A las 8:30 de la noche, las luces se apagaron y el sonido de un shofar marcó el inicio del espectáculo. Milei avanzó entre el público como una estrella de rock, acompañado de los acordes de los Rolling Stones. En el escenario lo esperaba la banda presidencial, integrada por legisladores y colaboradores cercanos. Durante una hora, el mandatario interpretó clásicos de rock argentino como Demoliendo Hoteles de Charly García, un poco peculiar, mientras el público coreaba su nombre con entusiasmo. Bueno, les comento que el evento llega después de semanas difíciles para el oficialismo, una dura derrota electoral frente al peronismo, también la renuncia de su principal candidato legislativo por vínculos como el narcotráfico y gestiones de emergencia para obtener ayuda financiera de Donald Trump. En este escenario, el concierto organizado por el presidente Milei sirvió como un acto político disfrazado de show musical con mensajes ideológicos y simbología cargada, desde imágenes de bombas atómicas hasta discursos sobre Israel y Occidente. Bueno, algo peculiar, ¿no? Un concierto de rock. El presidente bueno, encima de eso. Sí, bueno, un show musical. Una mezcolanza de todo, ¿no? Sí, pues. No te lo esperas. Un acto político disfrazado de show musical. Pero bueno, hablando de presidentes y hablando de política celeste, ¿qué fuentes en política? Claro que sí, Ay, no. en política nuevamente tenemos a nuestra presidenta, porque esta señora no se cansa de ser noticia. Hablando de presidentes. Hablando de presidentes. Bueno, nuevamente la presidenta desata otra vez indignación tras sus declaraciones en torno al paro de transportistas, ¿no? Y también hay polémica con los influencers al respecto. A raíz de la muerte de un transportista en San Juan de Lurigancho a mano de extorsionadores, se realizó una serie de paros en Lima. Y nuevamente Dina Boluarte minimizó las manifestaciones de los transportistas y como medida frente a estas extorsiones que sufren, recomendó que las denuncias y los números de denuncias, que no contestemos la llamada, gente. Tú no respondes, tú ignórale. Hazle ghosting al extorsionador y encima pásale su número y pásale el dato a la policía como para que se saturen más de lo que ya están. Y bueno, o sea, principalmente que su consejo no nos ayuda en nada. Para nada. No tiene sentido ni lo que dice, y además que esto no solo ha venido desatando polémica dentro de los mismos pobladores, sino que también dentro de los streamers. En el entorno digital ha habido mucha polémica si la gente que tiene el poder de hablar con los demás, de influenciar en las opiniones de los demás, son capaces de hablar de temas como estos, ¿no? Hemos visto que muchos streamers a veces sí hablan, sí se pronuncian, pero hay muchos que no. Por ejemplo, el programa Saca TV se pronunció al respecto y criticó a aquellos que no utilizan su poder y no ayudan a los que no se pronuncian al respecto. Claro. Bueno, entendemos también la indignación del pueblo y que sepan que de repente no tienen correctos morales ni ética aquellos que en algún momento decidieron seguir. Creo que es totalmente entendible y que si tienen un espacio en donde se puedan pronunciar, ayudar, a hablar, a exponer, porque Que no lo es hagan, posible ¿no? que Claro. estemos saliendo de repente a protestar por un derecho que es el derecho a la vida. A la o sea, vida, sí. Claro, nos hace muy injusto. Tengan en cuenta también que la indiferencia es como violencia también, ¿no? Es como que no estás visibilizando un problema no es una muy forma grave de que está violencia, ocurriendo. Exactamente. Pero gente, ya saben todo lo que pasó esta semana. Una pequeña pausa y volvemos más aquí. ¿En qué fuentes? Dale play, cabina. En la vida, elegir implica renunciar. Yo elijo estudiar En la Universidad Continental. Y no renuncio. a un título reconocido internacionalmente. A ser el orgullo de mi familia. A ser un papá presente. A convalidar mis estudios y ser ingeniera.
o a apoyar el negocio familiar. No renuncio a dar Lo mejor de mí en la Universidad Continental. Su modelo adaptativo se ajusta a las distintas formas de ser estudiante, bajo estándares internacionales, con excelencia académica y toda la personalización, el acompañamiento y la innovación que necesito. En la Universidad Continental, no renuncio a dar lo mejor de mí. Conoce más en ucontinental.edu.pe. Antes de entrar a fondo, les pregunto algo. ¿Cuál fue su primer contacto con un libro o los libros que leyeron en su infancia? Esos que recuerdan con cariño, con amor, con nostalgia. En mi caso, yo recuerdo que mi mamá me compraba libros de fábulas o leyendas, así como las de Esopo o los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Quién ha leído un cuento de los hermanos Grimm? ¿Quién no ha leído? Por parte de mi hermana, me recomendaba leer algunos títulos como Malditas Matemáticas, Alicia en el País de los Números, que supuestamente era para que yo le agarrara cariño a las matemáticas, cosa que nunca sucedió. No pasó. Pero bueno, fue interesante igual leer ese libro, ¿no? Como que ya... no funcionó, pero fue como mi primer acercamiento a la literatura y ese hábito de leer, ¿no? De querer siempre buscar qué puedes encontrar, ¿no? Es como abrirte camino a un mundo totalmente nuevo. Bueno, en mi caso, uno de los libros que más recuerdo y aún lo releo mucho, es El Principito. Me lo regalaron cuando tenía 8 años mi papá, que de hecho mi papá es la persona que más ¿Influencia? me incentivó mucho la lectura y siempre me compraba libros y siempre me leía cuentos, así que, bueno, gracias, papá. Gracias. Y bueno, la verdad es que en ese momento tenía 8 años y no entendía mucho las moralejas, las enseñanzas de la historia. Entonces se me hizo un poco pesado, pero años después decidí releerlo, como les conté, lo releo siempre, y se me hizo completamente diferente, ¿no? Ahora es un libro que releo mucho porque cada vez que lo leo o releo las frases, siento que me quedo con algo nuevo o lo veo desde una nueva perspectiva. Por ejemplo, ahora lo leo y me doy cuenta de cosas que no me había dado cuenta cuando leí cuando tenía 13 o cuando tenía 8. Eso es muy bonito. De hecho, no solamente con este libro, sino creo que con cualquier libro nos pasa. es cierto. Claro, Las te cambia la releemos. perspectiva un poco. Ajá, de la cómo mentalidad ves te cambia cosas. la perspectiva. Además, teniendo en Depende. cuenta que El Principito es como un libro bastante filosófico y que dicen que Sí. tienes que leerlo en varios momentos de tu vida. O sea, no solo en la Exacto. infancia, sino mientras vas creciendo, incluso de adulto, ¿no? Ay, súper lindo, Fati, de verdad. A mí también me gusta El Principito, pero a mí me marcó otro libro que, bueno, es similar, o bueno, para mí es igual de especial, que se llama La Niña y la Sombra de Colores. Fue escrito por Jorge Eslava y publicada en octubre de 1997. A pesar de ser un libro antiguo y muy corto, sus gráficas, la forma de escritura, la historia como tal me envolvió tanto que quise leer más. Empecé a leer más y para ello me regalaron un segundo libro que también amo mucho con todo mi corazón y que también definió, creo que, el género que me termina gustando hoy en día, que es el misticismo, la fantasía. Creo que le pueden ver por los libros que tienes ahí exacto, a sí tu soy. costado. Me gusta mucho Relatos Mágicos del Perú, de Javier Zapata, publicada en 2012. Es muy bonito porque es un compilado de mitos que vas a encontrar de todo el Perú, o sea, no Sí, únicamente los y- más conocidos. y tiene mucho misticismo, ¿verdad? Exacto, tiene Es mucho lo- misticismo, ajá. la forma en que lo cuenta, te adentra de la historia, hasta incluso un momento, un punto puedes sentir que tú eres el mismo protagonista del libro, y creo que ese es el poder de todo tipo de lectura. Y bueno, vamos a preguntar también en cabina, ¿ustedes se acuerdan cuál fue el primer libro que leyeron, chicos? A ver. Por Está bien. supuesto, por supuesto. Paco Yunque, ese fue mi primer libro. Pocoyo. Bueno, Creo que se entendió. al menos sabemos que leen. Sí. Algo, pero leen. Pero leen. Bueno, Los chats. pero hablemos un poco también de escritores, autores favoritos. Yo tengo que mencionar a Isabel Allende. Empecé leyendo su libro La Ciudad de las Bestias, que es el primer libro de una trilogía titulada Las Memorias del Águila y el Jaguar. La leí en varios años porque, o sea, conseguí La Ciudad de las Bestias y después leí El Reino del Dragón de Oro al año siguiente. Pero el tercer libro que cierra esa trilogía la conseguí como 2 años después. Y bueno, igual fue interesante porque te vuelve a entrar a este mundo que es como que un relato un poco más mágico porque es una aventura de personas yéndose a la selva u otros lugares, ¿no? Pero como expediciones.
Y bueno, posteriormente también leí otro libro que es el más conocido de Isabel Allende, me parece, que es La Casa de los Espíritus, que pertenece a esta corriente literaria del realismo mágico, tales como 100 años de soledad, que es el más emblemático, creo, de toda la corriente literaria. Bueno, en mi caso, a mí me encanta John Green. Lo amo sus libros. Tengo 3 favoritos de él. Ciudades de papel, Buscando Alaska y Bajo la misma estrella. Me encanta Buscando Alaska, de hecho, todos tienen adaptaciones. Son Sí, mis ¿no? La película favoritas. es la más famosa. La serie Sí. es preciosa. Sin mentir, la vi como 5 veces. No, en serio, es muy buena y se la recomienda. recomiendo. Sí, bastante. Sí, bueno, en mi caso yo me quedo con Stephen King. Creo que su forma envolvente de meterte en el suspenso de una forma tal vez inconsciente es muy espectacular. Creo que el terror en género literario es un poco difícil de lograr, pero como vas leyendo incluso sientes que alguien te está mirando, te da la sensación de que estás dentro de Te la da un historia. nerviosismo por lo que está pasando en los Exacto, personajes. sí, exacto. Me gusta mucho. Guarda muchos títulos buenos como está eso, It, El Resplandor, Cementerio de Animales, Carrie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente él es más conocido porque las adaptaciones de sus historias han pasado a películas que incluso se volvieron ícono o películas de culto dentro del cine. El Resplandor, que no lo ha visto, con también It, incluso la de 1987, incluso la película actual es muy buena. ¿Y cuáles son sus libros favoritos actualmente? Ya que hablamos, bueno, un poco de la infancia, ¿no? Cuéntame, Sofía. Bueno, actualmente puedo decir, porque recientemente he estado leyendo a Edgar Allan Poe, y la verdad me tiene bastante enganchada, porque justamente como mencionas el tema de un poco del terror, el suspenso, su estilo de escritura tiene eso, ¿no? Como un lado oscuro, misterioso, cargado tanto de suspenso, elementos sobrenaturales, animales y todo. Entonces explora temas también pues como la muerte, la locura, el lado más oscuro de la naturaleza humana, y eso es lo que me fascina un poco, es como que muy interesante. Bueno, yo ahora mi lectura actual es Aristóteles y Dante descubren los misterios del universo. Librazo. Es muy bueno. De hecho tienen una adaptación a una película. Sí. La quiero ver, es muy buena. Me gusta mucho el estilo de escritura del autor. Sí, ¿no? Es muy bueno, sí, me atrapa mucho. Es muy bueno. Bueno, también me gustan mucho los libros de Blue Jeans. Son muy buenos. El Campamento. También está Canciones para Paula, la trilogía, que es muy buena. De hecho, emblemático, podría ¿no? De Blue decir... Jeans, ¿o no? Buenos días, princesa, también, ¿verdad? Según yo, exacto, sí, yo me buena. leí toda esa saga. Sí. Es muy buena. De hecho, creo que le debo mucho a Blue Jeans porque gracias a él me animé a escribir mis propias historias. Actualmente no lo hago, pero tal vez lo retome. Escribe muy bonito, Claro, de pero hecho, lo inspiró, exacto. lo importante es Me eso. inspiró mucho, en serio, a escribir mis propias historias. Tengo un libro en proceso, de hecho. También me gusta mucho autores como Alice Kellen. Las alas de Sophie es un libro muy bonito. Y por último creo que Sigue mi voz de Ariana Godoy. Es un libro que me ha marcado mucho, que me ha acompañado mucho en uno de los momentos más complicados de mi vida. Y eso es lo bonito de los libros, ¿no? Que te Porque acompañan, te enseñan algo. nos enseñan Sí, algo. me pasó también una vez con Mi planta de naranja limo. Ay, sí, Cuando leí ese libro, yo lo leí a los 12 más o menos, porque me mandaron a leerlo. Ajá, Y exactamente. lo leí en una noche porque no podía parar de leerlo y me daba mucha tristeza todo lo que le pasó al protagonista. Yo también lloré mucho Sí, con lo eso. consideré mucho tiempo mi libro favorito. Hasta ahora creo todavía lo puedo considerar mi libro favorito. Ya, hablando así de autores regionales, a mí me gustó de Los Mataperros, el libro también inspirado todo lo que es Justo Tarma, esta época que estamos acá en Las Flores con el Señor de los Milagros, está muy inspirado y me hizo como que mucho identificarme con los niños por el hecho de que hacían muchas travesuras y de chiquita era muy traviesa y creo que el que alguien más esté exponiendo en un libro sus travesuras, contándolo como una proeza, es tan increíble, tan genial Te sientes y no identificado, paraba luego sí. de hablarlo, Sí. es muy bonito, muy chévere, gente. Y bueno, en cabina, chicos, Sí. ¿cuáles son sus libros favoritos y autores, pero actualmente? Sus libros favoritos, Paco Jung. A ver, chicos. Pues mi libro favorito y siempre va a ser El Resplandor. Porque a mí me encanta el terror y pues Bien, obviamente Stephen King fue un Sí, referente en mi vida, por supuesto, el terror lo amo. Qué genial, cabina. Bueno, hablando de sagas, yo siempre le voy a ser fiel y leal a la saga de Harry Potter. Considero que es el mejor logro literario en nuestra época.
porque bueno, tiene una trama increíble, o sea, indiferentemente si te has visto en las películas y no has leído los libros, de verdad te sugiero que te des el espacio de leer los 7 libros, porque tienen muchos detalles y muchas otras cosas que no lo vas a ver en las películas, que hace que sea más encantador de todas maneras. Incluso cuando lees antes los libros y luego ves las películas, es como que tipos de filosofía diferente que pasan en muchas adaptaciones que se pueden ver hoy en día, exacto. Sí. Creo que la literatura hay para todos, hay gustos y colores y es bastante, pues, ¿no? ¿Qué piensas, Sofi? Bueno, pienso que pues igual, como dices, los libros también como expanden un poco más lo que es el universo que se plantea en cada saga, ¿no? Tanto como Harry Potter o digamos en otra que es bastante conocida que sería Los Juegos del Hambre, que yo lo personal solamente me vi las películas, pero sí me encantaría leerme los libros porque siento que ahí hay mucha más información que uno puede encontrar y puede entender mejor a los personajes. Pero hablando justamente de esto, ¿se han dado cuenta que últimamente han salido muchas adaptaciones de libros a películas o series? Como les digo, igual en este caso en Los Juegos del Hambre, o incluso en los libros de Stephen King también les van sacando adaptaciones a películas a cada rato, que de hecho hay 2 ahorita en cartelera, ¿no? Wow. Y bueno, sí, siempre está el típico dilema de si el libro fue mejor que la película, si la película es mejor que el libro. Bueno, en mi caso, yo confieso que me quedo con el libro siempre. Porque es la ley original, la historia original, pero son productos separados. Yo creo que depende también de cómo la adapten realmente el libro, porque hay buenas adaptaciones y malas adaptaciones, ¿no? Cuando uno lee un libro y va o ve la adaptación, al final como que se decepciona porque hay cosas que realmente no pasan y pucha, le da indignación pues porque es algo que te gusta tanto y que luego lo conviertan en otra cosa, es horrible. Sí, justo como estaba mencionando, en Harry Potter salen un par de personajes que creo que le dan un aire de comicidad entre tanta historia tan turbia, y que no salgan en las películas hace que sea como que pero evidentemente no puedes hacer todo el libro como un guión y pasarlo a la película, no porque es la fácil. película pierde su esencia, entonces eso hace que sea complicado. A ver, chicos en cabina, ¿ustedes qué piensan? ¿Son team libro o team película? Bueno, adaptación, jeje. El libro, por supuesto, yo creo que tiene un mayor desarrollo siempre el libro, y es por eso que yo soy del libro. Muy bien, cabina. Bueno, les hemos contado un poquito sobre nuestros gustos en literatura, nos hemos expandido, nos hemos pasado de loras, pero no solo se trata de nosotras, también queremos saber qué es lo que lee la gente, así que salimos a preguntarles cuál es su libro favorito y por qué lo recomiendan. Así es, Sofi. Vamos a escuchar sus respuestas en este divertido Vox Populi. Sí, Vox Populi Ponle está play, interesante. cabina. Hola mi gente, hoy descubriremos cuáles son los libros que acompañan a los estudiantes y qué huella dejó sobre ellos, así que acompáñanos. Cuéntanos, ¿cuál es tu libro favorito? El viejo y el mar. Mariana y el dragón dorado, que es de un artista local, bueno, de una escritora local. Hábitos atómicos. Por ejemplo, otro que me gusta también es El Principito. Tan poca vida de Hanya Yanigara. Mi libro favorito es El libro de los 5 anillos del autor de Miyamoto. En mi caso, El diablo de los números. Perfectos mentirosos de Alex Mires. ¿Por qué es tu libro favorito? Porque me ayudó bastante en lo que son los hábitos, los malos hábitos que yo tenía, y pues me ayudó a construirme como persona. La trama que esta se da, ¿no? La perseverancia que genera y por la lucha constante que uno puede tener en su vida, y a pesar de ser muy viejo, siempre tener una aspiración. Las distintas problemáticas sociales que trata en toda la trama del libro, y es bastante interesante, te atrapa bastante la historia y te hace ver las distintas perspectivas de las distintas personas. Me atrapó porque me presentaba la matemática de una manera mucho más simple que la que normalmente nos presentan. Entonces eso hizo que yo me enganchara con el libro, lo terminara e incluso aprendiera muchísimos términos matemáticos, muchos temas del ámbito matemático gracias a este libro, ¿no? Me gusta mucho porque se parece mucho al libro del arte de la guerra. Te habla sobre estrategia en tu vida, en cómo puedes vencer cualquier obstáculo sin necesidad de tener fuerza, solamente habilidad o habilidades que te pueden contribuir a tu vida. Y bueno, me gustó porque fue el primer libro que me recomendaron
y lo leí como a los 9, 8 años y me gustó porque era mucho de fantasía y piratas y me inspiró a leer otros libros. No mucho, pero en sí lo que te impacta creo que es el del libro es que tiene una drama muy que te impacta demasiado, porque siento que tiene mucha filosofía y cada vez que lo lees en diferentes etapas de tu vida lo comprendes de una mejor manera. Cada libro guarda algo de quien lo lee. Algunos lo llevan consigo y otros en su memoria, pero siempre tiene algo que decir. Un libro puede cambiarte el día o la vida entera. ¿Y tú? ¿Tienes algún libro que te haya marcado? Bueno, gente, qué interesante descubrir estos libros nuevos que quizás no conocíamos, los títulos y las razones por qué le gustaron. También queremos conocer ustedes cuáles son sus libros favoritos, sus adaptaciones favoritas. Así que váyanse una vueltita por nuestras redes sociales. Comenten. Una story y ahí en sus encuestas nos dicen, a mí me gusta este libro porque es mejor, a mí me gusta esta película, pero siento que el libro no le hace justicia o la película no le hace justicia. O qué género es el mejor. Gente. Sí, estamos leyendo todos sus comentarios, por favor. Bueno, y hablando de literatura local, porque bueno, muchos de ustedes en el Vox Populi comentaron, ¿no? Libros de literatura local. Les traemos un reportaje sobre No lleven guainos a mi tumba. La primera novela de Daniel Midma, reconocido periodista y redactor huancaíno. Así es, Fátima. Con años de experiencia en el periodismo, ahora incursiona en la narrativa como una historia intensa que mezcla bares, redacciones y burdeles, y que además reflexiona sobre cómo contar la vida de una mujer en medio de una época oscura. Exactamente. Bueno, él no solo nos compartió detalles de su obra, sino también nos muestra qué significa ser escritor en esta ciudad, donde no siempre es fácil abrirse camino en el mundo literario. Pero vamos a conocer más su historia de su propia palabra. Ponle play, cabina. Hola, mi nombre es Daniel Midma y he escrito la novela No lleven guainos a mi tumba, publicada con la editorial Dendro, y quiero decirles que no la lea, es una mala novela, es una novela que cansa, que aburre, que aborda temas malos, pero si aún así tienen tiempo y quieren perder un poquito de ese tiempo, pueden aprovechar para leer. Ser mujer, ser artista, ser mito. Así nace No traigan guainos a mi tumba. Novela debut de Daniel Midma, publicada en 2024. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar un poco contigo. Bueno, para comenzar con las preguntas, quisiéramos que nos conteste cómo fue el proceso creativo, cómo así nace la idea de crear esta novela. Bueno, en realidad, cuando uno intenta crear una historia, tiene que estar, en mi caso, vinculada a algo emocional, algo que le ha sucedido, o algo muy interior. Entonces, yo había hecho una investigación sobre un personaje, una cantante de aquí del Valle, y creí que no había terminado de investigar por completo. Entonces, decidí que esas cosas que me faltaba investigar, las podía inventar. Entonces, en esa mezcla de periodismo y literatura nació esta novela. Sonjo, que es el personaje de esta novela, y aparte Dana, son dos mujeres que representan muy bien lo que podría significar un estado emocional o una forma de entender la vida. Sonjo desde un ímpetu bastante violento, desde una forma de entender la vida bastante aventurera, desde la libertad. Y por otro lado está Dana, que es un personaje un poco más circunspecto, pero también un poco más estudiado, digamos así, con otras referencias, que entre las dos hay un contrapunto. Es lo que quise hacer en el libro, ¿no? Y me parece que las dos hablan del amor, las dos hablan de la vida, las dos hablan de las formas de entender, digamos, la existencia, ¿no?
uno no busca solo informar, sino entender al otro. Es decir, mientras lo escuchas, quieres entender, quieres decir por qué esta persona es así o por qué esta persona hace esta cosa. Lo mismo haces cuando estás creando un personaje. Entre estas páginas, la sombra del Huayno se vuelve testimonio. ¿Cómo ha considerado que ha sido recibida? Yo creo que ha sido recibida bien y mal. Yo esperaba que fuera recibida mal. Es decir, hay algunos que les ha gustado, les ha parecido muy bien. Hay lectores que me han escrito, que les ha conmovido de alguna manera la novela. Hay otros que han odiado el libro porque la forma en que aborda el personaje, ¿no? Desde mi punto de vista, eso me alegra porque creo que una de las cosas que debería tener una persona que escribe es dividir públicos, ¿no? Es decir, si hay consenso, o ese libro es malo o es demasiado bueno, que es lo menos creíble. Entonces, en cambio, si hay divide, esos escritores que dividen son a los que más hay que creerles. Todos los días escribo, todos. Así sea un día que he estado muy atareado, estoy muy cansado, son las 12 de la noche y ya quiero dormir, tengo que dedicarle un rato a escribir porque es algo que he elegido y es algo que me apasiona. Es decir, no podría no escribir. Así que a veces escribo hasta en el celular, ¿no? Si no tengo la laptop ahí o estoy tomando apuntes o estoy escribiendo en la mente, ¿no? Que es lo que pasa mucho. Mientras estás caminando, estás como que creando, ves a personas, ves comportamientos, ves algo que te llama la atención y ya comienzas a escribir dentro de tu mente. Creo que eso, y a nivel creo que físico, no sé, me gusta estar rodeado de mis libros cuando escribo. ¿Y tú? ¿Te atreves a sumergirte en esta historia repleta de leyenda y misterio, donde la realidad y la ficción se desdibujan? Inspirador fue escuchar a Daniel Midman, ¿no? Su novela no solo refleja una época dura, sino también la fuerza de animarse a escribir desde lo que se conoce y se vive. Nuestra reportera, igual como tuvo la oportunidad de leer su libro, de hecho acá lo tenemos, No lleven guaynos a mi tumba, de Daniel Midman. Y sí, pues no, fue bastante inspirador, ¿no? Fátima, ¿tú qué me cuentas? Sí, exacto, y eso también demuestra que en Huancayo también hay mucho espacio para contar buenas historias y también tenemos mucho talento, aunque a veces no sea tan sencillo abrirse camino. Claro, y hablando de experiencias literarias, no solo nos quedamos ahí, porque hoy, como les mencionamos al inicio, tenemos un invitado especial que nos contará sobre su obra poética y su labor como traductor. Así es, se le llegó el momento más esperado del programa. Tenemos en el set a Adrián López Melgar, un joven escritor, traductor y autor del poemario Edades de Viento, casi real. Y ojo, porque Adrián también traduce libros al inglés, algo que nosotros definitivamente no dominamos. No hablen de las clases de inglés, por favor. Sigo procrastinando eso. A ver, chicas, digan algo en inglés, por favor, por favor. Y empezamos mal ya. A ver, how are you? Coffee and tea, confío en ti. XD. Bueno, no, ¿qué? Ya, escríbele a Duolingo, por favor. Por eso tienes. Sí, Duolingo, para practicar esto. O no, mejor si no el especialista. Ahí le preguntan. En cabina hablaran bien inglés. Sí, se pasa en cabina. Sí, también yo. Mal ahí. Pero claro que sí, how are you? I'm fine, thank you. And you? Mondongo. 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 Pero bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De entender cómo cambia el sentido cuando traducimos y que no es tan fácil como parece. Así es, Fátima. Pero bueno, eso ya lo conversaremos justamente con él, porque seguro nos aclara varias cosas, algunas dudas que tenemos por ahí. Exactamente, gente. Así que no se despeguen, porque en el siguiente bloque viene nuestro primer entrevistado aquí en cabina. ¿En qué fuentes? Ponle play, cabina. La Universidad Continental da un nuevo paso en su misión de llevar educación de calidad internacional a cada rincón del país.
A nuestros campus en Huancayo, Arequipa, Cusco y Lima se suman los de Ica y Ayacucho, 2 nuevos espacios pensados para que cada estudiante viva una experiencia educativa de calidad, moderna y accesible. Llegamos a Ica, tierra de historia, emprendimiento y oportunidades, para formar profesionales capaces de impulsar el desarrollo de su ciudad y del país. En el campus Ica integramos lo nuevo con lo existente para crear un punto de encuentro que transforme la educación de la región en una experiencia inmersiva con estándares internacionales. Contamos con laboratorios especializados de ingeniería, simuladores de medicina, cámara Gesell, hub de información y ambientes que potenciarán el talento, emprendimiento y la innovación de los iqueños. En Ayacucho, cuna de cultura, arte y resiliencia, edificamos un nuevo espacio contemporáneo que honra el legado de la ciudad y mira hacia adelante. Su diseño está enfocado para la creatividad, la innovación y la utilización de métodos de enseñanza de vanguardia. Aquí, cada piso y cada aula combina tecnología y modernidad para que los jóvenes ayacuchanos puedan diseñar el futuro que sueñan en salones interactivos, laboratorios especializados en multipropósitos, áreas de colaboración y zonas diseñadas para el encuentro y la interacción entre estudiantes. Nuestros nuevos campus, en Ica y Ayacucho, ofrecen ambientes para que los estudiantes vivan un aprendizaje experiencial en las modalidades presencial y a distancia. Ofrecemos un modelo adaptativo que se ajusta a las diversas necesidades de cada estudiante y brinda soluciones tecnológicas, innovadoras y transformadoras, combinando personalización, acompañamiento e innovación. En la Universidad Continental seguimos expandiendo nuestra visión, llevar excelencia académica internacional a todo el país. Y ahora sí, gente, llegamos al momento más importante de este programa. Hoy tenemos en camino un invitado de lujo, Adrián López Melgar, traductor, comunicador social y autor del libro de poesía Edades de Viento Casi Real. Bueno, les comento que Adrián nos viene a contar sobre su experiencia como escritor, cómo nace su proyecto poético y también su labor como traductor. Un trabajo apasionante que no solo cambia palabras, sino también significados y emociones. Adrián, bienvenido a ¿Qué Fuentes? Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, sí, me siento muy bien aquí de estar pues, presente en este programa. Gracias por la invitación. Qué bueno, Adrián, nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí. Bueno, empezando con esta entrevista, hay que poner en contexto a nuestros oyentes. El libro del que vamos a hablar es Edades de Viento Casi Real, un libro de poesía que tiene diferentes temas, ¿no? Poesía sobre libertad, sobre el amor, sobre filosofía y existencialismo. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que me gustaría que platiquemos antes de abarcar los temas de este libro. Me llamó mucho la atención que el prefacio esté escrito por tu hermano y que mencione que en tu familia todos se escriben. Usted tiene una familia de escritores, cosa que me parece muy interesante. ¿Cómo fue para ti leer esas palabras y decidir incluir textos de tu padre y tu hermano en tu obra? Bueno, en definitiva fue, por decirlo de algún modo, una obra conjunta. Yo vengo básicamente cultivando este gusto por la lectura y en general la escritura de familia, ¿no? Mi padre también escribe, mi hermano también escribe, en general todos en la familia escribimos
Empezamos originalmente con un poco de lo que es poesía, también durante un tiempo escribimos crónicas, algunos cuentos también por mi parte, etc. Y creo que en general la literatura ha estado presente. Mi padre es profesor de literatura, entonces como que nos ha infundido bastante ese gusto por la literatura en general. Y por ejemplo, respecto por mi parte, el género específico que más me gustó leer cuando yo me introduje a la literatura fue más que nada el horror, el terror, Lovecraft, Poe, el género clásico, el horror clásico, como también el contemporáneo en algunos casos, Stephen King, claro, ¿no? Otros más. Buen autor. Pero por ejemplo ya en cuanto al manejo de poesía, cuando ya me metí un poco más a poesía, fue ya en la secundaria. En la secundaria recién empecé a escribir más poesía. Y recuerdo que mi poeta favorito en peruano siempre fue Vallejo, ¿no? César Vallejo. César Vallejo es un pilar para mí. ¿No? Haber leído Trilce me cambió de algún modo la vida, ¿no? Ah, qué interesante. Trilce fue un punto pivotal. Wow, qué bonito lo que nos cuentas, ¿no? Tus influencias y los autores que han, de alguna manera te han motivado a iniciar con esta carrera como escritor. Muchos de tus poemas fueron originalmente escritos en inglés, en francés, incluso en quechua, por parte de tu padre, y luego traducidos por ti. ¿Qué te motivó a escribir en otro idioma primero y cómo fue ese proceso de traducción poética? Porque, bueno, suele ser muy complicado traducir un texto de su idioma original a otro sin que pierda su esencia. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, respecto a esa sección o a esto de los poemas, yo, por ejemplo, en cuanto a mis poemas en específico, muchos de ellos fueron escritos sí en inglés por mi parte, después de ya haber aprendido un poco el idioma. Y creo que el inglés me sirvió como una lengua de facto para expresar lo que no podía expresar en mi lengua materna. Había algunas cosas intraducibles que siempre me llamaron la atención. Claro. Y en el caso de mi padre tiene un muy buen dominio del quechua. Es algo que yo realmente no tengo del todo. Yo también soy una especie de aprendiz en ese aspecto. Pero decidí generar una especie de tentativa en cuanto a la escritura en quechua, ¿no? Y tuve la guía pues, de mi padre en ese sentido. Luego aprendí un poco de francés, estoy aprendiendo un poco de francés y me encargué de traducir con los poemas que tenía. Para ser sincero, mi dominio del francés se ha visto un poco mermado, mellado, por el hecho de no practicar durante mucho tiempo después de la pandemia y todo eso. Un idioma que no se practica se olvida. Exacto. Y creo que en mi caso, eso me pasó mucho con el francés. Ahora estoy retomándolo. Me enfoqué mucho en el inglés. Quise aprender más el quechua. El quechua siempre me pareció un idioma bellísimo. Sí, ¿no? es precioso. Entonces tiene tantos términos inefables, ¿no? O sea, conceptos básicamente inefables que son intraducibles a otro idioma, que solamente tienen equivalentes. Y creo que muchos de esos equivalentes no le hacen justicia. No son equivalentes que le hacen justicia al concepto, a la eufonía del término, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Cada idioma es diferente y como mencionaste, has hablado de los límites de la traducción, de lo inefable, de esas palabras que no tienen equivalentes. ¿Cómo enfrentas esa frustración que a veces debe existir de trasladar sentidos entre idiomas sin que se pierdan? Bueno, mi abordaje durante un inicio solía ser mucho más de exploración, era un abordaje exploratorio. Recuerdo que durante un tiempo, claro que cuando uno va aprendiendo un idioma, a veces lo mezcla con su lengua materna, surgen algunos términos de Spanglish, etc. Sí. Todo ese tipo de convergencia. Pero el punto está en que, si bien es cierto, eso es parte del aprendizaje, a veces ocurre, y eso me preocupa, ¿no?, que un lenguaje siempre está atado a algunas condiciones políticas, algunas convenciones políticas. A veces el discurso hasta tiene tendencias ideológicas, ¿no? Entonces, lo que a mí me preocupa mucho es cuando ese lenguaje, y sobre todo en la expresión del inefable, empieza a expresar sesgos. Los sesgos realmente me preocupan, porque yo creo que se deben tornar explícitos. Si uno tiene un sesgo, una orientación, le quiere dar una orientación a su discurso, debería explicitar ese sesgo, ese claro, abordaje, para que de algún u otro modo no se crea que tal mensaje es un hecho, porque
en una época de alfabetización cruzada, ¿no? De los usuarios, etcétera, por ejemplo, en la época de prosumo, actualmente los medios, ¿no? Muchos de los usuarios tienen cierta alfabetización mediática, ¿no? De modo tal que creen tener lo suficiente como para manejarse en un entorno muy dinámico en el que la desinformación está en todos lados. Y muchas veces esa desinformación se consume mucho más porque se basa en los sesgos, alimenta los sesgos de cada uno de esos usuarios y se crean cámaras de eco, ¿no? Ese es un problema que realmente me preocupa y es algo que intento abordar a través de la poesía. Qué interesante. También una de las cosas que más me interesó al leer tu libro es la sección de existencialismo y filosofía, que también en un punto me comentaste que fue la más difícil de trabajar. ¿Por qué decidiste abordar estas ideas desde la poesía y no desde otros géneros más discursivos como, por ejemplo, el ensayo? Ok, bueno, de hecho, muchos de los poemas que surgieron en esta sección de existencialismo y filosofía sí fueron originalmente abordados como ensayos que no me atreví a publicar. Porque creía que pues no tenían la calidad que yo quería y de hecho pensaba que eran demasiado teóricos, que no tenían ningún tipo de impronta, ningún estilo a destacar, ¿no? Entonces, claro, a mí realmente no me generó ningún tipo de entusiasmo, por decirlo así, el hecho de volver inclusive a releer mis propios textos porque creía que eran demasiado teóricos. Entonces digo, no, es demasiado teórico, no quiero ser un dandí, ¿verdad? En un inicio era esa mi intención. Y claro, estoy hablando de la época inclusive en la que yo era también un adolescente, tendría pues 15 años más o menos cuando hice estos escritos, ¿no? Y entonces dije, una forma quizás más accesible de hablar de esos temas es la poesía, ¿no? Entonces decidí abordarlo de esa manera. Claro, y es interesante porque muy pocas veces hemos visto temas tan complejos como estos plasmados en escritos como poesía, ¿no? Que son un poco más digeribles, un poco mejores de entender. Bueno, respecto a esto también, en esta sección se nota un lenguaje bastante elaborado e incluso arcaizante en algunos momentos. También usted me comentó que algunos críticos lo han calificado de difícil o incluso de que usted tiene un lenguaje un poco verboso o un poco difícil de comprender o complejo. ¿Cómo es que respondes a esa percepción? ¿Te preocupa que el lector no entienda? ¿O cuál es tu perspectiva respecto a eso? Bueno, respecto a ese tema, creo que a veces gran parte de esta producción artística suele tener, no quiero sonar inclusive altisonante ni nada por el estilo, pero solemos tener como una orientación egoísta. Y lo digo de esta manera porque cuando yo escribo, por ejemplo, no tengo a un lector arquetipal en mente. No tengo un lector arquetipal, entonces es mi forma de desfogarme. Y realmente la edición viene después, ¿no? Claro. Es muy personal. Uno escribe para sí mismo. Claro, escribo para mí, para lidiar con mis demonios internos. Y de esa manera creo que la escritura se vuelve una forma de catarsis, ¿no? Y luego recién intento editarlo un poco, pero a veces me pierdo tanto en la edición que creo que hasta se empieza a perder la esencia de lo que quería comunicar. Y eso es lo que me empieza a preocupar cuando edito las cosas, ¿no? Porque creo que la estoy haciendo, o lo estoy complicando demasiado, lo estoy simplificando demasiado, ¿no? Estoy quitando algunos términos, algunos arcaísmos, algunos exotismos, modismos, etcétera, ¿no? Que son parte de mi forma natural de hablar. Por más que a veces, claro, intento regular mi dicción y el vocabulario, el lexicón que tengo, pero mi intención no es en ningún momento ser, no lo sé, hasta, como digo, dandí. No intento en ningún momento llegar a eso, ¿no? Sino que simplemente busco, de algún modo, expresarme, ¿no? Tornar efable lo que quiero, lo que pienso, ¿no? Y las palabras me ayudan a eso. El bagaje, mi vocabulario me ayuda a eso, ¿no? Luego la edición es quizás uno de los puntos más difíciles que tengo para simplificarlo. Definitivamente sí. Me gustaron muchos puntos de tu respuesta. Por ejemplo, que uno escribe para sí mismo. Uno no piensa en un lector específico o en un público en específico. Primero piensa, creo yo, en
en una forma de poder lidiar con sus problemas, en lidiar con sus demonios internos, así como lo mencionaste, ¿no? Uno escribe para sí mismo y escribe para poder liberarse, y eso también es muy bonito. Yo también escribo, entonces por eso me identifico mucho con eso. Si no fuera mucha molestia, me gustaría saber, siempre me gusta saber de las personas que escriben, y ya que me hablas mucho tú también de tu escritura, quisiera saber cuál es tu proceso creativo también. A ver, mi proceso creativo. Bueno, yo no escribo hace ya un año, pero antes sí estaba muy como que adentrada a este tema. Me gusta mucho crear historias en mi mente. También creo que tengo un poquito de ensoñación excesiva, y eso me ayuda mucho a crear mis propias historias. Veía, por ejemplo, amigos que me inspiraban mucho, y a partir de eso creaba personajes. Y también mezclaba diferentes situaciones de mi vida, o situaciones que me sucedían y eran como que muy wow, muy bonitas, muy interesantes, y que tal vez podría plasmarlas en una historia. Entonces como que combinaba mucho esas cosas y creaba mis personajes, creaba mis escenas. Una de las cosas que también me animaron a escribir era el hecho de tal vez buscar libros o buscar historias que me interesaran, pero no encontrarlas por completo. Es como que tal vez me gustaría leer un libro de romance que tenga tales y tales aspectos o tales personajes, pero como no lo encuentro, ¿por qué no lo escribo yo? ¿Por qué no tomo personajes que me gusten, con tal vez situaciones que me sucedieron a mí o situaciones que le sucedieron a otras personas, y mezclar eso? Entonces creo que ese podría ser mi proceso creativo. Y respecto a la edición también, que usted lo mencionó, es muy complicado a veces, porque a veces nosotros como escritores tenemos mucho lo que es el síndrome del impostor. Solemos demasiado bloquearnos, solemos tal vez pensar o creer que nuestras ideas no son buenas, y las cambiamos y tenemos muchos borradores. Luego el primer borrador, el segundo borrador, luego la versión final, luego la versión final. Y de hecho, ahorita se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Cómo es que tú lidias con ese proceso, ¿no? El proceso de edición, tal vez el bloqueo de escritor, que es muy sonado, o la búsqueda de inspiración, y también el síndrome del impostor, porque como usted me comentó, lidia mucho con eso. ¿Qué consejos podría dar a tal vez personas que nos están viendo y también escriben? Porque, bueno, sí conozco muchas personas que les gusta, tal vez por afición, o tal vez quieren dedicarse a eso. Claro. Bueno, mira, en cuanto a ese aspecto, ¿no? Yo cuando empiezo a escribir, ¿sí? Suelo tener en mente ya más o menos la imagen mental que quiero expresar. Y por eso uso determinados recursos literarios, una estrategia para dar a conocer lo que quiero expresar. Okay. Pero el punto está en que cuando algo no cuadra para mí en una postlectura, ¿no? Uh-huh. ¿No? Empiezo a ser demasiado crítico, y la criticidad solo crece y crece y crece, se vuelve un cúmulo, ¿no? Uh-huh. De modo tal que ya a veces he tirado manuscritos enteros, ¿no? A veces he tirado 20 páginas, 50 páginas al tacho, ¿no? Porque sinceramente no me parecía que evocaba realmente lo que yo quería expresar. Y el punto está en que a veces hasta donde hay errores, o sea, donde encuentro, por ejemplo, errores, imprecisiones, algunas disonancias, me doy cuenta que en esas disonancias, en esos errores, estoy siendo más yo, ¿no? Como que estoy siendo más auténtico para conmigo mismo, ¿no? Claro, entonces, eso es lo más importante, claro, al momento de entonces, escribir. Ese es el punto, que se me hace difícil pensar que tenga todavía que cumplir expectativas directas. Sé que a nivel de ya mercantilismo o el mercado literario, mercado editorial, ¿no? Uno tiene que cumplir algunos estándares, etcétera, ¿no? Pero a veces cuando estás inmerso en el proceso creativo, uh-huh, es como que lidiar con dos facetas, como lidiar como con la sombra de tu arquetipo, ¿no? Por decirlo así. Claro. ¿No? Entonces te vuelves como tu editor, y también a la par tienes que matar tus margaritas, ¿no?
Es una expresión que recuerdo que también creo que de eso habla Stephen King. Hay una obra que tiene On Writing, ¿verdad? Mientras escribo, creo que se traduce así, ¿no? Sí, habla del me proceso recomendaron creativo, mucho ese libro. del proceso creativo. Y me pareció muy interesante, me identifiqué mucho con ese libro. Me identifiqué mucho con ese libro y dije, bueno, ella escribe narrativa, yo escribo más poesía, pero creo que encontramos mucho de esas similitudes, muchos paralelismos encontré también. Y muchas similitudes en el proceso de escritura, a pesar de que, bueno, cada uno tiene un estilo diferente, ¿no? Y se enfoca más a diferentes géneros, por así decirlo. Y bueno, para terminar, una última pregunta. Has mencionado en un punto que no escribes pensando en un lector ideal y que no hay una única interpretación correcta. Para muchos jóvenes acercarse a la poesía puede ser muy intimidante, tal vez porque no la entienden. Hay algunos inclusive que suelen decir, no me gusta la poesía, pero no es que no les guste, sino que no lo entienden, porque no te puede gustar algo si es que no lo entiendes o no lo comprendes. ¿Qué le dirías a los jóvenes para animarlos a leer sin miedo o tal vez a motivarlos a escribir? Porque es una práctica muy bonita. Claro. Por ejemplo, ahora se ha puesto como de moda, creo que también esto es una práctica quizás hasta psicoterapéutica, el journaling, ¿verdad? El journaling, claro. Veo que muchas chiquillas, amigas, inclusive estudiantes que tuve, practicaban esto, ¿no? Y yo les intentaba animar, les decía, bueno, pero si les gusta escribir, escriban sin juicio, ¿no? Sin esos elfos en la mente que les dicen qué escribir y qué no, ¿no? Creo que la escritura en el primer borrador es como un proceso de asociación libre, ¿no? Entonces, como que uno tiene que encontrar su camino a través del proceso, ¿no? Y es difícil, claro, es chocante, pero a veces nuestros peores críticos somos nosotros, como escritores, como noveles. Sí, nosotros somos nuestros mayores desertores, por decirlo claro, así, sí. ¿no? Y yo solamente les animaría a que continúen escribiendo. Por ejemplo, a mí la poesía básicamente me ha servido como un vehículo para también, hasta por decirlo de algún modo, redimirme de algunas contenciones, de algunas intenciones que quedaron en el espacio liminal, en mi caso, ¿no? Y claro, me ha servido mucho para eso la poesía. La poesía, mi poesía, este primer manifiesto poético me ha servido justo para eso. Ahora, también respecto a lo que es el formato, por ejemplo, hubo un tiempo en el que también estuve vendiendo, de hecho estaba vendiendo estos poemarios en algunos colegios, estuve promocionándolo, ¿no? Un formato que también usé para experimentar fue el caligrama, ¿no? Los caligramas, o sea, estos poemas que tenían forma, ¿no? Se les daba forma. En eso también me ayudó mi hermano. Fue un esfuerzo conjunto y lo estoy promocionando en otros colegios también. Y creo que más que nada es divertirse, explorar y no callarse, tener un mensaje. Si tienes un mensaje, si tienes algo que decir, pues no te calles. Creo que en una sociedad en la que, por ejemplo, muchos chicos hasta le temen a la funa actualmente en redes sociales. Claro, sí, ¿no? en términos a mí muy me han usados. funado 1000 veces, ¿no? Me han dicho, eso está mal escrito, que eso es una copia, ¿no? Y le digo, bueno, probablemente tenga referentes, probablemente hasta haya copiado algún estilo o algo referente. Admiro a otros escritores también, son mis referentes. Quizás hasta inconscientemente los haya copiado, no lo sé, ¿no? Pero yo sigo escribiendo, porque para mí es más una cuestión de integridad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les animaría a los escritores noveles, a que continúen escribiendo a pesar de las críticas, y que no se encierren ni en cámaras de eco, ¿no? Que son muy dañinas, por cierto, ¿no? Y que tampoco se dejen, pues, influenciar por tanta toxicidad en el ciberespacio. Claro. Bueno, como mencionó, todos tenemos algo que decir, siempre, así que chicos, los animamos también a que lean este libro y a que escriban también, porque es algo muy bonito. Bueno, en lo personal es algo que me ayudó muchísimo y que lo hago siempre. Tal vez no escribo historias, pero siempre un párrafo, unas líneas, siempre es recomendable. Bueno, qué inspirador así escucharte, Adrián. Nos dejas claro que escribir y traducir no es solo un oficio, sino una forma de construir puentes entre culturas y sensibilidades. Te agradezco mucho por haber estado en el programa y compartir tu experiencia y tu visión de la literatura, que fue muy, muy bonita la conversación. Sí, muchas gracias a ti. Nosotros seguimos con más, chicos, así que no se despeguen de Qué Fuentes. Tenemos muchas cosas más para
para mostrarles más temas, más cositas y que hablar, así que quédense con nosotros. Ponle play, cabina. En la vida, elegir implica renunciar. Yo elijo estudiar en la Universidad Continental y no renuncio a un título reconocido internacionalmente, a ser el orgullo de mi familia, a ser un papá presente, a convalidar mis estudios y ser ingeniera, o a apoyar el negocio familiar. No renuncio a dar lo mejor de mí en la Universidad Continental. Su modelo adaptativo se ajusta a las distintas formas de ser estudiante, bajo estándares internacionales, con excelencia académica y toda la personalización, el acompañamiento y la innovación que necesito. En la Universidad Continental, no renuncio a dar lo mejor de mí. Conoce más en ucontinental.edu.pe. Antes de despedirnos, recordemos que la literatura no solo está en los grandes clásicos, también está en las historias que se escriben desde nuestra propia realidad. Sí, y bueno, que cada libro que leemos nos transforma un poquito porque siempre dejamos algo de nosotros en sus páginas. Y hablando de literatura y demás, les hacemos las invitaciones a la Semana de Comunicaciones realizarse acá en la Universidad Continental del 20 al 25 de octubre y que evidentemente pues tiene mucha relación porque se va a llamar Industrias de la Narrativa, Relatos que Inspiran. Vamos a tener muchas actividades que van relacionadas a lo narrativo, al audiovisual dentro de acá de la universidad, así que no se lo pueden perder. Bueno, chicos, así que ya saben, sigamos leyendo, escribiendo y compartiendo historias. Y por supuesto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Kik, estamos en YouTube. También tenemos nuestra página de Facebook, donde estamos compartiendo contenido, sí, muy divertido, muy chill para todos ustedes. Así que, bueno, los invitamos a que nos sigan, luego les vamos a compartir más. Y gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa de ¿Qué Fuentes? Esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio dedicado a la literatura, un arte muy, muy bonito. Así que, bueno, nos vemos en la próxima edición y que tengan una excelente tarde. Sofi. Bueno, ya dijeron todo lo que tenía que decir. Que tengan una excelente tarde, igual a todos nuestros oyentes. A nuestros chichovelos y chichovelas. Increíble. Sí. No se olviden, el martes que viene vamos a venir con mucho más contenido. Así que cuídense, gente. Chao, 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 chao. Chao.